Aprendiendo IPv6. Creo que IPv6 es uno de los temas más controversiales de este examen de certificación debido a que es una nueva forma de ver las redes de computadoras. Sin embargo, déjenme decirles de que IPv6 es muy similar a IPv4. La operación de enrutamiento sigue manteniéndose, la operación de la capa de red sigue cumpliendo sus mismos principios. Sin embargo, hay ciertas diferencias que vamos a aprender el día de hoy a través de esta nueva clase. Vamos a aprender la estructura, vamos a aprender la cantidad de bits que conforma una dirección IPv6, vamos a ver los distintos tipos de direcciones IPv6, vamos a ver cuáles son las características de IPv6. Vamos a tratar de enfatizar las diferencias entre IPv6 e IPv4 y vamos a dar ciertos consejos de cómo IPv6 es evaluado dentro del examen de certificación. Comencemos. Vamos a comenzar hablando de la dirección de IPv6. IPv6 es una dirección que consta de 128 bits. A diferencia de la dirección IPv4 que era de 32 bits, este trae consigo una cantidad extensa nueva de direcciones IPv6. Son alrededor de 340 sextillones de direcciones IPv6 las que existen con este protocolo. A diferencia de IPv4, IPv4 únicamente sostenía 4300 millones de direcciones IP. IPv6 vino debido a la escasez que estaba sucediendo, que está sucediendo, de direcciones IPv4. IPv6 tiene la peculiaridad de también dividirse en la parte de prefijo y ID de la interfaz. Es lo que nosotros conocíamos en la parte de IPv4 como la parte de network y la parte de host, o la parte de red y la parte de host. 64 bits de la dirección IPv6 son utilizados para la dirección de red. Sin embargo, aquí se le conoce ahora como prefijo. Y 64 bits son utilizados para la parte de host, únicamente que ahora se conoce como Interface ID o ID de la interfaz. ¿Por qué se conoce ahora como ID de la interfaz? Se conoce como ID de la interfaz porque pueden tener varias direcciones IPv6 por interfaz. Esa es una de las peculiaridades que tiene la implementación del protocolo de IPv6. Podemos ver aquí abajo una dirección IPv6 en ejemplo y podemos ver que esta cuenta con distintos bloques. Estos bloques se le conocen como extetos. Extetos viene de la palabra hexadecimal debido a que posee 4 dígitos cada bloque de dígitos hexadecimales. Cada bloque se le conoce como exteto. La dirección IPv6 cuenta de 8 bloques, de 8 bloques de 16 bits. Cada una de estas formas de hablar de la dirección IPv6 es muy importante porque son de las preguntas teóricas que se hablan de la dirección IPv6 dentro del examen de certificación. Entonces podemos repetir de que son 8 extetos, son 8 bloques de 16 bits, cada bloque posee 4 dígitos y cada dígito es un dígito hexadecimal. Por eso tenemos de este lado de la pantalla las conversiones de hexadecimal a binario. Quiere decir de que si nosotros tenemos 2001, tomémoslo por ejemplo, este representado en notación binaria sería 0010, 0 es 1, 2, 3, 4 ceros, otros 4 ceros, y 1 se le conoce como 0001. Esta sería la representación binaria del bloque que tenemos del primer exteto de la dirección IPv6 que tenemos de ejemplo. Cada uno
de estos dígitos también se le conocen como nibbles. Nibbles significa que tiene 4 bits por cada dígito. La dirección IPv6 posee esa estructura: prefijo, ID de la interfaz, 128 bits, dividido dentro de 64 bits, 64 bits. Es muy importante recalcar esta tabla que tenemos de este extremo, ya que nos ayuda a tener una mejor visualización de las direcciones IPv6. Esta tabla hay que memorizársela, hay que repetirla, hay que escribirla para poder entender las direcciones IPv6 de una mejor manera. Las características de IPv6, del protocolo IPv6, son de que es autoconfigurable, o también bien llamado plug and play. ¿Qué quiere decir esto? IPv6 no necesita un servidor de DHCP para poder iniciar a trabajar, no necesita que se configure de manera estática IPv6 para poder empezar a trabajar. No quiere decir de que no se exista DHCP en IPv6, que sí existe, DHCP-v6, o tampoco significa que no se puedan asignar IPv6, direcciones IPv6 de manera estática. La diferencia está en que IPv6, aun cuando no se haga esto, él ya puede comenzar a trabajar sin la necesidad de estar interviniendo. Esto lo realiza a través de un protocolo que es Stateless Automatic Auto Configuration, SLAC. De esto vamos a hablar en otro video dedicado a IPv6 a más profundidad, donde ya vamos a hablar también de DHCPv6. Por lo tanto, por lo pronto, vamos a quedarnos con que IPv6 es autoconfigurable. No utiliza broadcast. ¿Se recuerdan de que en IPv4, en nuestro video de ARP, entendimos cómo es de que IPv6, IPv4 utiliza el ARP para poder obtener las direcciones MAC address de sus vecinos para poder encapsular los paquetes, encapsular las tramas para poder que éstas puedan viajar a través de la red? En el caso de IPv6, el broadcast se eliminó y utiliza un nuevo concepto que se llama el Neighbor Discovery Protocol por un lado, y por otro lado utiliza los multicast group para poder enviar la información y averiguar de esta manera las direcciones MAC address de sus vecinos. Son dos protocolos distintos donde se utilizaba ARP para poder obtener las direcciones MAC address. NDP, Neighbor Discovery Protocol, lo conversaremos en el video de IPv6 avanzado. Otra característica es IPsec nativo. IPsec es el acrónimo de IP Secure. IP Secure en IPv4 es una implementación adicional a IPv4. Quiere decir de que en IPv6 esto ya viene nativamente. En IPv4 se necesitaban configuraciones adicionales para poder establecer comunicaciones a nivel IP que fueran seguras. En el caso de IPv6, cuando crearon el protocolo, dijeron, bueno, tengamos de una vez segura la comunicación a nivel IP. Luego tenemos la movilidad. Esta es una de las características más grandes que tiene IPv6 debido a que pueden asignarse más de una dirección IPv6 a una interfaz. Quiere decir de que si nosotros tenemos un router, este router en esta interfaz podría tener una cantidad, por ejemplo, 2 IPv6, 2 direcciones IPv6, 3 direcciones IPv6, 4 direcciones IPv6, que perfectamente el protocolo puede vivir respecto a estas direcciones IPv6. Uno de los problemas que se tenían en IPv4 de que se podían asignar más de una dirección IP por interfaz, que bajo ciertos comandos especiales sí se podía hacer. Sin embargo, generaba broadcast innecesario entre una red y otra. Por lo tanto, a la hora de poner 2 o 3 direcciones IPv4 dentro de la misma interfaz, degradaban la red en cuestiones de configuración. En el caso de IPv6, uno puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6
direcciones IPv6 y no causa el inconveniente del broadcast porque ya no existe el broadcast. El broadcast ya no existe dentro de IPv6. Es una de las grandes bondades de IPv6 que ayuda a mejorar el desempeño de la red a nivel IP. Sin embargo, el hecho de que exista IPv6 no significa de que de un día para otro vamos a acabar con IPv4. Eso no va a suceder. Eso no se puede realmente realizar dentro de las redes de computadoras. En el día que lanzaron IPv6, se dicen o dijeron que nosotros seremos la generación que veamos la transición de direcciones IPv4 a direcciones IPv6. Esto quiere decir que las capacidades y competencias que un profesional de networking, un futuro certificado debe de tener, es el poder entender ambos protocolos. Ya hemos hablado de IPv4, vamos a hablar más de IPv4, pero también vamos a hablar de IPv6. Estamos hablando de IPv6, vamos a ver implementaciones de IPv6, vamos a ver cómo los protocolos de enrutamiento trabajan en IPv6. Sin embargo, para que estos dos protocolos convivan dentro de la red, inclusive dentro de la red más grande que es Internet, existen las distintas técnicas de transición. ¿Cuáles son estas técnicas? La primera vamos a hablar de Dual Stack. Dual Stack suena como que algo muy complejo, sin embargo es algo muy sencillo, solamente es un paradigma. Dual Stack consiste en tener el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6 corriendo al mismo tiempo. A eso se refiere el Dual Stack. El Dual Stack, por ejemplo, si nosotros tenemos un router, el router va a estar corriendo en su capa IPv4 y también va a estar corriendo IPv6. Van a tener estructuras de datos distintas, van a tener configuraciones de interfaces distintas a nivel IP. Lo que van a compartir es obviamente el medio físico y las capas inferiores, ¿sí? El medio físico. Quiere decir de que si viene un paquete y arriba al router, pero este es un paquete IPv4, este va a coincidir con la parte lógica de IPv4 para poder ser operado. Sin embargo, si viene un paquete IPv6, este va a ser arribado por la parte física, va a llegar a la parte lógica de IPv6 y va a ser despachado como que si fuera un protocolo IPv6. Esa es la técnica de Dual Stack. Dual Stack consiste en tener direcciones IPv4 y direcciones IPv6. En el laboratorio que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo estamos teniendo Dual Stack en nuestros dispositivos. La otra técnica es el tunneling. El tunneling consiste obviamente en técnicas de encapsulamiento para poder convivir direcciones IPv6 a través de la red más grande que se conoce como Internet. Internet, como nosotros sabemos, tiene un gran auge y existen millones de direcciones IPv4 en funcionamiento en este momento. Sin embargo, nosotros podemos iniciar las redes locales y migrarlas hacia IPv6. Sin embargo, si en el caso que nuestro service provider no nos puede entregar comunicación a través de IPv6, esto podríamos nosotros mitigarlo creando túneles. Estos túneles, existen túneles, por ejemplo, túneles GRI, túneles ISATAP, que son otro tipo de técnica de túneles, que soportan la encapsulación de paquetes IPv6 de manera que estos viajen a través de una red conmutada de IPv4. Esa es la técnica del tunneling. La técnica del tunneling es tener una red IPv4 por la cual nosotros querramos pasar paquetes IPv6. Por último tenemos el NAT64. NAT64 viene del concepto de NAT, que vamos a hablar más a detalle en nuestro video de NAT, pero NAT es el acrónimo de Network Address Translation. Quiere decir traslación de direcciones de red. En la lógica de esto, quiere decir de que un paquete arriba con una dirección de red se aplica la técnica de NAT,
la técnica de NAT le presta una dirección de red distinta para poder viajar en la nueva red. Imaginemos que tenemos red A y red B. Por lo tanto, la técnica de NAT64 es precisamente la conversión de direcciones IPv4 en direcciones IPv6 y viceversa. Quiere decir de que cuando un paquete que venga de una red IPv6 va a ser aplicada la técnica de NAT y se le va a prestar una dirección IPv4 para que éste pueda viajar dentro de la red IPv4. Cada una de estas técnicas deben de ser utilizadas para poder comenzar a utilizar IPv6 dentro de ambientes empresariales, dentro de ambientes de Internet, aunque bien hoy en día ya los Internet Service Provider ya están ofreciendo infraestructura de IPv6. Cabe notar de que se debe de tener infraestructura IPv6 para poder sostener esta transición. Hoy en día todos los dispositivos ya vienen predispuestos para sostener IPv6. Sin embargo, noten que si se tienen dispositivos muy antiguos, puede ser de que no tengan el soporte necesario para IPv6. Cuando hablamos de las direcciones IPv6 habíamos hablado que constan de 128 bits, que son 8 bloques de octetos, los cuales están representados por 4 dígitos hexadecimales. Sin embargo, esto en la práctica se convierte en algo bastante tedioso de trabajar. Sin embargo, IPv6 define reglas de notación. Las reglas de notación o reglas de representación existen dos reglas. La regla número uno, dice que si nosotros tenemos en un octeto, recordémonos que cada uno de estos es un octeto, si nosotros tenemos en un octeto ceros, el dígito cero hacia la izquierda, estos pueden ser suprimidos. Quiere decir que si nosotros tenemos un octeto 0025, ese octeto puede ser definido como 25. No así 0101, no podríamos definirlo como 011. Esa es una mala utilización de la regla 1. La correcta utilización sería 101. De esta forma nosotros podemos comprimir de cierta forma los ceros que existen dentro de las direcciones de IPv6. En el caso de que todos sean ceros, que sean 440, esto puede ser convertido a un solo cero. Esa es la forma que se ejecuta la regla número 1. Como podemos ver en este primer ejemplo, tenemos 2001, 0db6, 000 DSBA 0000000000100. Aplicando la regla número 1, comprimimos, si se dan cuenta, eliminamos este 0, estos 3 ceros, estos 3 ceros, estos 3 ceros, estos 3 ceros y este 0. De manera que utilizando la regla número 1 tenemos nuestra dirección IPv6 de una forma más amigable, de una manera más sencilla de poder escribir y de poder trabajar. Sin embargo, todavía existe una regla más, que es la regla número 2. La regla número 2 dice que un conjunto continuo de ceros a través de los octetos pueden ser representados por dos puntos, dos puntos. Esta es otra peculiaridad que debemos de tomar en cuenta de IPv6. IPv6, a diferencia de IPv4, distingue sus octetos por dos puntos, dos puntos. En el caso de IPv4, si nos recordamos, pongamos un ejemplo acá, 192.168.21, eran puntos decimales los que nos ayudaban a distinguir que era un octeto de otro. En el caso de IPv6 son los dos puntos, el símbolo que nos ayuda a distinguir entre un octeto y otro. Regresando a la regla número 2, ya que teníamos que hablar esta parte que es muy importante de los dos puntos, regresando a la regla número 2,
decíamos que varios ceros continuos pueden ser representados por dos puntos, si solo si estos ceros continuos representan extetos completos. En el caso que vemos dentro de nuestro ejemplo que estamos en pantalla, podemos ver de que aquí hay muchos ceros continuos que fueron por la regla 1 comprimidos por 0, 0. Y de esta forma también tenemos aquí uno y tenemos aquí otro. Sin embargo, esta regla número 2 puede ser aplicada una sola vez. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros aplicamos la regla al ejemplo que tenemos, por ejemplo, 2001, DB6, dos puntos, DCBA 2.0, 2.0, 2.100, nosotros ya aplicamos aquí la regla número 2, aun cuando los extetos 6 y 7 cumplen la regla número 2 que dice que tienen que ser ceros continuos. La regla número 2 tiene una regla implícita que puede ser únicamente aplicado una sola vez. Por lo tanto, la dirección IPv6 tendría que ser la que tenemos aquí, o bien podríamos tener el otro ejemplo comprimiendo la segunda parte. Y también esta es una dirección IPv6 válida. Estas dos direcciones IPv6 representan la misma dirección IPv6. No así sucede si nosotros haríamos 2001, 2001 DB6, dos puntos, DCBA, dos puntos, 100. Esta es una dirección IPv6 incorrecta, mal escrita, que no existe. Inclusive dentro de las preguntas del examen de certificación, este tipo de análisis son los que se deben de hacer con las direcciones IPv6. Si ustedes les ponen en el examen una dirección IPv6 que tiene más de dos pares de dos puntos, de entrada, esta es una dirección IPv6 mal escrita. También pueden venir preguntas como por ejemplo, esta dirección IPv6 es similar a esta dirección IPv6. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque se está aplicando una sola vez la dirección y la regla número 2 de poder comprimir y restringir los ceros continuos a través de dos puntos. Estas son las reglas de representación de las direcciones IPv6. Hagamos otro ejemplo. Otro ejemplo que tenemos en pantalla es 2001 00B2 000 001 7534 000 000 Aplicando la regla número 1, como lo que tenemos en pantalla, la regla número 1, vemos de que suprimimos los ceros a la izquierda de cada uno de los sextetos, teniendo como resultado la dirección IPv6 de abajo. Ahora bien, podemos suprimir varios ceros continuos a través de la regla número 2. En este caso sería 2001 B2 2.0 2.1 2.7534 0 2.0 2.10a. En este caso solo tenemos estos ceros continuos, de manera que la forma comprimida de la dirección IPv6 esta sería la siguiente: 7534 2.2.10a. Este sería el resultado distinto final de comprimir nuestra dirección IPv6 original. Hagamos un ejemplo nuevamente. Podemos ver que de la parte 1 a la parte 2, del dígito 1 al dígito 2, aplicamos nuevamente la regla número 1. Suprimimos cada uno de los ceros que están a la izquierda. Estos ya no se escriben aplicando la regla número 1, teniendo una dirección IPv6 mejor vista, más sencilla, más fácil de ver. Y en este caso, yo creo que ya se dieron cuenta cómo quedaría la dirección IPv6 que tenemos y estamos escribiendo. De esta manera tenemos una dirección IPv6
aplicándole la regla número 1 y la regla número 2, y es una forma más sencilla de entender las direcciones IPv6. Estos ejemplos hay que repasarlos, es importante porque hay preguntas del examen de certificación dirigidas únicamente a aplicar estas dos reglas dentro de las direcciones IPv6. Cuando hablamos de IPv6, debemos de hablar de que existen tres tipos de direcciones IPv6. Existen las direcciones IPv6 unicast, multicast y anycast. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las direcciones multicast ya habíamos hablado en algún momento de nuestros videos, es la comunicación cuando es establecido de uno a uno. Por ejemplo, tenemos de un router a un router, tenemos de un host a un host. En el caso de las direcciones múlticas son muy importantes ya que nos ayudan a la comunicación de todos los nodos dentro de la red. Multicast es el concepto de un nodo hacia varios, no así hacia todos. Esa es la diferencia broadcast. Broadcast que teníamos en IPv4, broadcast era de uno hacia muchos. Multicast es de un nodo hacia unos en específico de un grupo. La comunicación multicast en IPv6 es muy fundamental ya que todos los nodos se comunican de manera multicast para poder encontrar las direcciones MAC address de los dispositivos. También así, los dispositivos, los routers, se comunican entre ellos a través de sus protocolos de enrutamiento utilizando direcciones múlticas. Debemos de tomar en cuenta que los grupos múlticas de IPv6 son F02, 2.2.1 y esta dirección IPv6 se refiere a todos los nodos de una red. Quiere decir de que cuando tenemos nosotros una red conmutada a nivel de capa 2, por ejemplo, una red de switches, todos estos dispositivos host se agregan automáticamente a ese grupo. Es una de las formas de operar de IPv6 de manera nativa. Como todos se unen a este grupo, todos pueden conversar a través de este grupo, de manera que cuando se envía una solicitud buscando una dirección MAC address, esta se envía con destino a este grupo, no con un destino broadcast, sino con un destino asociado a este grupo. Otra dirección multicast que debemos de grabarnos, que es muy importante y que también la preguntan en el examen de certificación, es la FF02 2.2.2. Esta se refiere a todos los routers nodos dentro de una red. Quiere decir de que un router, cuando se une a una red Ethernet para conocer esta comunicación a nivel capa 2, ellos envían la información a esta dirección de grupo multicast FF02 2.2.2. Quiere decir de que los routers utilizan su propio grupo de multicast y los hosts utilizan su propio grupo de multicast para comunicarse. Luego tenemos otro tipo de comunicación, otro tipo de direcciones que son las anycast. Las direcciones anycast viene del concepto de enviar una solicitud hacia el nodo más próximo. La analogía más sencilla de cómo se utiliza el Anycast es de que nosotros fuéramos un host y aquí tuviéramos distintos servidores. Estos distintos servidores obviamente ofrecen el mismo servicio, por ejemplo web. Cada uno de estos es el mismo servicio a nivel web. Sin embargo, nosotros queremos enviar la solicitud al más cercano, al más cercano. Esa es la lógica de nearest, que es el más cercano, the nearest one dentro de la red. Quiere decir de que al enviar el paquete yo lo envío esperando la primera mejor respuesta del servicio que nosotros estamos haciendo. De manera que una solicitud Anycast de un host A aquí sería hacia el servidor 1, mientras que una solicitud Anycast desde un host B sería hacia el servidor 3. Esta es una de las formas en que IPv6 opera dentro de la red. Broadcast no existe. El broadcast ya no
trabaja dentro de IPv6. La forma de trabajar es a través de multicast, de unicast, pues obviamente también IPv4 también trabajaba en unicast y trabaja de la misma manera. Una comunicación ya establecida entre un dispositivo a otro. Y por último, pues el Anycast, que bien lo vimos, es hacia el más cercano. Cuando hablamos de las direcciones IPv6 y hablamos los tipos de direcciones a nivel grupos más grandes, vamos a hablar de los tipos de direcciones específicamente de tipos únicas. Los tipos de direcciones únicas tenemos la Unicast Global, la link local, loopback sin especificar, local única y la IPv4 integrada. ¿Cuál es la Unicast Global? La Unicast Global son las direcciones enrutables hacia Internet. ¿Qué quiere decir enrutables hacia Internet? De una forma análoga, esto es equivalente a las direcciones públicas que existían en IPv4. Sin embargo, el verdadero nombre es enrutables hacia Internet. Las direcciones IPv6 únicas global son asignadas propiamente por el service provider y ellos ofrecen propiamente direcciones IPv6 para toda la red empresarial. Actualmente, una Unicast Global está conformada por 48 bits de prefijo de red, son 16 bits de subred y son 64 bits de interface ID. Esta es la forma network o prefix, es más, es dicho como prefijo. Son 48 bits de prefijo, 16 bits de subred y 64 bits de interface ID. Así están conformadas las únicas global. Las únicas global actualmente se está asignando desde el bloque 001 hasta el bloque 2000. Los ISPs están asignando únicamente en este rango todas las direcciones IPv6 únicas globals que existen. Cuando se acaben estas, van a comenzar con un nuevo bloque. La link local, esta link local hay que poner mucha atención, es una dirección IPv6 que tiene únicamente, como él lo dice, alcance local. Esta puede ser, esta no es enrutable y tiene alcance local. ¿Cuáles son? Vamos a hablar un poco más adelante de la link local, vamos a detallar. La loopback es la de la prueba del stack TCP/IP versión 6. Esta está representada como 2.2.1 diagonal 128. Si ustedes hacen una ejecución de un ping a la 2.2.1, harán una ejecución de prueba de que el stack de TCP IPv6 está habilitado dentro del dispositivo donde lo estén haciendo prueba. Cuando una interfaz no tiene una dirección IPv6 configurada durante un cierto tiempo, aunque habíamos hablado de que existía la autoconfiguración, cuando no está especificada, esta es representada como 2.2. Si ustedes ven 2.2, lo que significa es de que tiene una dirección IPv6 sin especificar. Luego tenemos las local única y las local única son similares, si queremos hacer una analogía, a las direcciones privadas del IPv4. Podríamos causar una confusión de que por qué la link local y la local única, pues ambas son locales, ¿no? Sin embargo, la local única sí puede ser enrutable a nivel empresarial. Quiere decir de que si nosotros tenemos dos redes distanciadas por un router, por dos routers, como lo tenemos en pantalla, red B. Si nosotros tenemos una red IPv6, direcciones IPv6 FC 00, estas pueden ser enrutadas hacia la red A, que también tengan direcciones FC00. A diferencia de las únicas global, estas no pueden viajar a través de Internet, no van a ser enrutadas hacia Internet y en ningún momento van a tener alcance más allá de la red. Estas direcciones están restringidas
al rango FC00 diagonal 7 hasta el FD FF 2.2.7. Estos detalles de qué rango abarcan son muy importantes en el examen de certificación, ya que hacen preguntas en específico sobre qué rango pertenece cada una de las direcciones. En el caso de las link local, estas direcciones siempre tienen el formato FE80. Todo el primer octeto FE80 pertenece a direcciones IPv6 de tipo link local. Y por último, IPv4 integrada. Se habla de una IPv4 integrada para, obviamente, hacer transiciones entre direcciones IPv6 y direcciones IPv4, y esto sucede pues obviamente cuando utilizamos la técnica como NAT64. NAT64 necesita una dirección IPv4 la cual va a ser convertida, por eso también se menciona dentro de las direcciones que posee las direcciones IPv6 de tipo únicas. Vamos a hablar un poco más a detalle de las direcciones de link local. Las direcciones de link local son las que más confusión traen a la hora de hablar de las direcciones IPv6. La dirección de link local, su funcionamiento es precisamente la comunicación y el establecimiento de comunicación de las direcciones de los dispositivos a través de IPv6. Por ejemplo, nosotros tenemos una red LAN y esta red LAN existe una computadora 2, host A y host B precisamente, pero ellos para poder obtener su prefijo de red, que así se dice a la dirección de prefijo de red de dirección IPv6, que serían los primeros 64 bits que definen la dirección IPv6. Este prefijo de red que se obtiene lo van a tener que realizar a partir de una comunicación IP. Sin embargo, si no tiene dirección IP al principio configurado, ¿cómo es que logran hacer esa comunicación? Ahí es donde viene link local. Link local es una dirección IPv6 configurada automáticamente dentro de cada uno de los dispositivos que están ejecutando IPv6. Esta forma permite que los dispositivos pueden hacer ese tipo de configuraciones automáticas a la hora de iniciar un proceso de configuración IPv6. Por ejemplo, aquí tendríamos la link local F80 2.2.1 y el router B tendría la F80 2.2.2542, por ejemplo. Esta dirección de link local puede ser configurada de manera estática o puede ser obtenida de manera dinámica. Por defecto es configurada de manera dinámica. Esta que es configurada de manera dinámica, en este caso tenemos estáticas, va a llegar a alcanzar el router, va a establecer esa comunicación, va a poder intercambiar la información suficiente para poder obtener un prefijo de red de únicas global, para poder tener una dirección enrutable de este internet. Sin embargo, con esta misma dirección de link local, el dispositivo no puede enviar paquetes a una red remota. Eso es imposible, no funciona así. La link local tiene únicamente alcance a nivel local, como él mismo lo dice. A diferencia de la dirección IP local única que habíamos hablado anteriormente, la local única sí es configurada y esta sí podría enviar información al otro extremo, a la red C, a la red donde está el host D. Sí puede comunicarse de un extremo a otro. Un caso peculiar es, por ejemplo, que nosotros tenemos F80 2.1 y esta está asignada. Imaginémonos a la gigabit 0 diagonal 0. Y aquí tenemos nosotros la gigabit 0 diagonal 1. Nosotros a esta también podemos tener la misma dirección IP de link local. ¿Por qué es posible esto? Esto es posible dentro del mismo dispositivo, ya que esta dirección IPv6 nunca va a servir como fines de enrutamiento, va a ser únicamente utilizada con fines de área local, de comunicación de protocolos, de establecimiento de prefijo de red,
inclusive entre los routers es para intercambio de información inicial entre los protocolos de enrutamiento. Para eso funcionan las direcciones de link local. Solo hay que recalcar de que dentro de la misma red local sí no se puede repetir. Por ejemplo, aquí deberíamos de tener la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la A, la B, la C, la D, etcétera, etcétera. Las direcciones de link local sirven para eso, para la configuración y el arranque inicial de cualquier estado de direcciones IPv6. Para eso funcionan, de eso nos sirven las direcciones IPv6. Uno de los comandos que vamos a ver en el día de hoy dentro de nuestro laboratorio son los comandos como show IPv6 interface brief, que nos sirve para ver el estatus de nuestras interfaces, pero la configuración a nivel IPv6 de nuestros dispositivos. También a través de este podemos ver estatus de capa 1 y de capa 2 de las interfaces. Vamos a utilizar el comando show IPv6 interface y el nombre de la interfaz para ver información vital de las interfaces a nivel IPv6. Para asignar una dirección IPv6, utilizamos el comando IPv6 address IPv6 diagonal prefijo. Esto se hace dentro de la interfaz dentro de cualquiera de los dispositivos de Cisco iOS. Otro punto hay que tomar en cuenta, IPv6 por defecto dentro de los dispositivos de Cisco iOS no viene habilitado. Sí lo soporta, pero no viene habilitado. Si nosotros hacemos todas las configuraciones de IPv6, pero no tenemos habilitado el IPv6 dentro del router, simplemente no va a fungir como un router el dispositivo para poder hacer sus propias hacer su rol como router dentro de una red de IPv6. Para agregar una ruta tenemos el comando IPv6 route network IPv6 prefix y el siguiente salto. Este último comando no lo vamos a ver en este laboratorio, sin embargo lo mencionamos para hacer énfasis de que los comandos de IPv4 a estos no se aplican para las configuraciones de IPv6. ¿Por qué no se aplican? Porque es totalmente un distinto paradigma. Es otro protocolo, es otra forma de comunicación, por lo tanto son otras configuraciones. También hay que mencionar de que las estructuras de información y de datos que maneja IPv6 son distintas a las estructuras de datos que maneja IPv4. Son protocolos totalmente independientes. Comencemos con nuestro laboratorio en estos momentos, ya que vimos toda la parte teórica. Como podemos ver, nuestro laboratorio ha cambiado en cuestiones de información, ya que todos tienen hoy en día direcciones IPv6 asignadas. Si nos podemos dar cuenta, toda la estructura que hemos trabajado en nuestros videos anteriores se mantiene, a diferencia que ahora tenemos servicios corriendo a nivel IPv6. ¿Cómo se le asigna IPv6 a una computadora? Dentro de un host tiene que existir dentro de la parte de configuración las direcciones IPv6. Como podemos ver en este caso, la dirección IPv6 que tiene nuestra PC4 pertenece al rango 2001 DB8 ABC3A 2 puntos, en este caso la 22 prefijo 64. Como nos podemos dar cuenta y tomando de base nuestra información de los tipos de direcciones IPv6, esta dirección IPv6 es una dirección IPv6 únicas global. Dentro de los entornos Windows, Windows trae su propia interfaz para poder configurar direcciones IPv6. En el caso del gateway, como podemos visualizar, es el FE80 2.2.1. ¿Por qué? En este caso, si tomamos de análogo las direcciones IPv4, la misma dirección de IP que tenía es similar a la dirección de gateway por defecto. Sin embargo, en IPv6 podría ser de esta manera. Nosotros podríamos tener acá que en lugar de la FE80 tendríamos la 1. Sin embargo, parte de las bondades de utilizar la link local es utilizar esa interfaz para poder, esa dirección IP para poder utilizarla como gateway de efecto.
En este caso, F80 está configurado dentro del router A. Recordémonos de nuestro concepto de gateway de efecto. Gateway de efecto es la dirección IP hacia la cual se entraman y encapsulan, hacia la cual se entraman los paquetes para poder alcanzar la red destino. ¿Por qué digo se entraman? Porque utiliza la dirección MAC address del router destino, del gateway destino, para poder enviarlo. A esto, que se le conoce como gateway de efecto, también es conocido como el siguiente salto dentro de la red. Podemos visualizar así cada uno de nuestros servicios configurado. En este caso tenemos la A10, la F80, también del link local. Y procedamos a hacer una prueba de conectividad. Utilicemos la misma prueba de conectividad que teníamos con IPv4 2001, DB8, ABC3, A2.2.10. Nos podemos dar cuenta, pasémonos a la parte de real time, ¿sí? Y tenemos comunicación hacia nuestro dispositivo. Si nosotros hacemos una prueba de comunicación hacia la F80 2.1, también tenemos conectividad hacia nuestro gateway de efecto. En este caso sería nuestro router. Nuestro router es el gateway de efecto de las direcciones IPv6 de la red a través de la F81. Si nos podemos ir del otro extremo, el otro extremo nosotros también tenemos direcciones IPv6 y si nosotros vemos las configuraciones previo a hacer una ejecución de ping, podemos ver que como gateway de efecto tenemos la FE81. Hagámosle ping FE80 2.1. Si nos damos cuenta también nos contesta. Sin embargo, aquí es donde hay que recalcar la diferencia a qué se le está haciendo la prueba de conectividad. En este caso, server 0 está haciendo una prueba de conectividad de acá hacia router B, mientras que PC4, PC3 y cualquiera de las computadoras que tenemos acá va a hacer una prueba de conectividad hacia la interfaz de router A, hacia la interfaz gigabit 0 diagonal 0, mientras que el tráfico que viene de este lado va a ser ping a la gigabit 0 diagonal 0 pero de router B. Esto es algo de entender, de comprender para poder así trascender en las implementaciones y cuando pasemos a nuestro video de IPv6 avanzado. La red de link local se queda dentro de la red que tenemos precisamente en cada extremo. Si nos podemos dar cuenta, nuevamente agarremos otro host para ver las configuraciones. En el caso de esta plataforma que nosotros estamos utilizando es IPv6 config. En un esquema de direccionamiento IP, en un sistema operativo Windows, el mismo comando ipconfig funciona para poder visualizar información tanto de IPv4 como de IPv6. Podemos ver nuestra dirección IPv6 asignada, que es la 2001 DB8 ABC3 A10. Nosotros vamos ahora a intentar tener comunicación, pero hasta nuestro server ping, a través del comando ping 2001 DB8 ABC3 C2.10. Como nos podemos dar cuenta, tenemos una respuesta positiva, el server está contestándonos. Podemos hacer un traceroute, un trazado. Al igual que en IPv4, también se pueden utilizar las pruebas de traceroute. Vemos el primer salto que sería el router A, vemos el segundo salto que es el router B y vemos el último salto que es el servicio que estamos alcanzando. Toda la lógica que se utiliza de enrutamiento que existe en IPv4 también sucede en IPv6. A nivel implementación y a nivel comportamiento, las diferencias marcadas entre IPv4 y IPv6 es la forma de obtener las MAC address, que era a través de ARP en IPv4. Dentro de IPv6 no es a través de ARP, utiliza técnicas de ICMP a través de NDP, que es Neighbor Discovery Protocol, pero son distintas las formas en que abarca este rol de obtener las direcciones MAC address. A nivel enrutamiento, los protocolos IPv6 que son
implementados en IPv4 también funcionan de la misma manera. Cuando nosotros accedemos a nuestro navegador web, nosotros debemos de acceder db8 abc3 c2.10. Podemos acceder también a través de las direcciones IPv6. Si nosotros cambiáramos el puerto a través del cual nos estamos conectando, deberíamos de encerrar dentro de brackets la dirección destino. Esta es una forma de escribir una dirección IPv6, un socket de IPv6. Tomen en cuenta esto porque unas preguntas vienen relacionados con la forma de hacer solicitudes con sockets de IPv6 en el examen de certificación. Si nos pudimos dar cuenta, a nivel aplicación estamos observando lo mismo que si nosotros, aquí tenemos request timeout porque cambiamos el puerto, que si nosotros accediéramos a nuestro servicio a través de una dirección IPv4. Si se pueden dar cuenta, no cambió nada, pero esto es porque la solicitud fue la misma. ¿Sí? Este es un entorno de double stack. Veámoslo en real time. ¿Sí? Al verlo en real time, vamos a ver nuestro navegador web 192.168.50.10. Le vamos a dar Go, le vamos a irnos a filtros, ICMP, vamos a ver HTTP solamente y procedemos a ver el tráfico. Podemos ver cómo se establece la comunicación, cómo retorna nuestro paquete. Y si nosotros abrimos cualquiera de estos paquetes, lo que vamos a ver es el encabezado IPv4. Ya que tenemos esta respuesta a nivel IPv4, ahora vamos a hacerlo, pero utilizando las bondades de IPv6. Debemos de ingresar la dirección IPv6 del servidor, en este caso es la 2001 db8 abc3 c2.2.10. Ya que tenemos esto, vamos a copiarlo. Cerramos, volvimos a abrir, reseteamos la simulación para evitar algún problema con las cuestiones de memoria. Lo volvemos a habilitar, creamos la solicitud, solo que ahora vamos a darle captura en forward. Se dan cuenta que se generó el paquete HTTP, a diferencia de que ahora el encabezado que lleva a nivel capa 3 es un encabezado IP. Ya no son encabezados de IPv4. Esa es realmente la diferencia que tiene de IPv4 a IPv6. La capa 3 es la que cambia. Si se pueden dar cuenta en toda la simulación, la forma de enrutarse, la forma de conmutarse a través de los switches funciona de una manera igual. La única diferencia que se marca completamente es de que los encabezados son distintos a la hora de viajar. Porque a la hora que nosotros visualizamos la página, estamos visualizando la misma página, solo que fue alcanzada a través de la dirección IPv6 y en el otro caso fue alcanzada a través de la dirección IPv4. Para nosotros ver dentro de nuestro router cómo tenemos habilitado Show IPv6, démosle un show running config. Show running config. Este es uno de los comandos que deben de ser eh, por último utilizados, ya que en los exámenes de certificación el último comando que quieren que utilicen es el show running. Pero es necesario para ver el comando habilitado para el soporte de IPv6. Si nos podemos dar cuenta, tenemos habilitado IPv6 Unicast Routing. Pasemos a la parte de real time. Nosotros vamos a hacer ahorita un ping hacia el servidor del otro extremo. Ping 2001 db8 abc3 2.c 2.10. Podemos ver que tenemos comunicación al otro extremo. Sin embargo, esto es porque nuestro router tiene habilitado IPv6. Sin embargo, esto es porque tenemos habilitado el IPv6 Unicast Routing. En caso esto no estuviera habilitado, el funcionamiento se vería restringido. Los invito a que antes de que habiliten el IPv6 Routing, intenten comunicarse para poder ver cómo realmente se habilita el proceso de IPv6 Unicast Routing. Para ver el estado de nuestras interfaces a nivel IPv6,
tipeamos el comando show IPv6 interface brief. ¿Qué podemos obtener acá? Estatus de capa 1, estatus de capa 2 y estatus a nivel de capa 3. Si nos podemos dar cuenta, la Gigabit Ethernet 0/0 posee dos direcciones IP, la link local y la Unicast Global. La Unicast Global es la dirección que ayuda a que los paquetes se enruten hacia Internet. En el caso de la Gigabit 0/1 también tenemos una link local, sin embargo esta link local tiene una dirección distinta en la parte del Interface ID, la cual es calculada a través del proceso que se le conoce como UI64. Este proceso de UI64 vamos a hablar más adelante cuando hablemos de IPv6 avanzado. Queremos que el proceso EU64 utiliza la misma dirección MAC address del dispositivo para obtener este Interface ID. Pero además de esa de la link local tiene también su Unicast Global. De esta manera la movilidad se aplica dentro de IPv6 porque más de una sola dirección IPv6 es asignada a una sola interfaz. Si nosotros queremos ver un poco más de información de cada una de las interfaces, le damos Show IPv6 Interface Gigabit Ethernet 0/0. ¿Qué podemos ver con este comando? Podemos ver estatus de capa 1 también, estatus de capa 2 también. Podemos ver cuál es la dirección del link local. Podemos ver cuál es la Unicast Global. Podemos ver a qué prefijo de red pertenece. Si les preguntan qué prefijo de red pertenece con según el output siguiente, deberían de seleccionar obviamente la información que se parezca a esta que estamos remarcando. Y por último, tenemos la información de los grupos multicast a los cuales él está asociado. En este caso, él está asociado a este grupo por su link local. Este grupo está unido a todos los grupos de todos los nodos de routers, que habíamos hablado que habían dos grupos de multicast, los grupos de multicast de todos los routers y los grupos de multicast de todos los hosts. En este caso está asociado al F02.2.2.1 porque él mismo tiene una dirección IP que se conecta hacia la LAN. Esta misma dirección IP obviamente puede pertenecer y él puede hablar a las computadoras, pero aparte que él puede hablar a las computadoras, él debe poder hablar a los distintos routers. Estos son los grupos multicast a los cuales pertenece el router, por lo tanto no debe de él averiguar a dónde debe de enviar un descubrimiento de MAC address, porque él ya sabe cómo enviarlo y es enviándolo con dirección FF02.2.1 para descubrir cuál es la dirección MAC address destino para poderlo encapsular. Esa es la forma en que trabajan los routers a nivel IPv6. Si nosotros vemos la parte de configuración de los dispositivos a nivel IPv6, podemos ver que la misma interfaz Gigabit Ethernet tenemos la dirección IPv4 configurada, tenemos abajo de él la configuración de IPv6 address FE80 link local IPv6 address 2001 db8 abc3 a 2.2.64. Esa es la forma de que tiene la configuración de IPv6. No difiere de una manera severa a una configuración IPv4, salvo a que en IPv4 se escribía por completo la máscara de subred, mientras que en IPv6 lo que se escribe son los prefijos de red. Eso es lo que se escribe, eso es lo que se tiene y eso es lo que, lo que diferencia a nivel configuración IPv6 de IPv4. Si nos podemos dar cuenta, a nivel de comunicación, la comunicación sigue siendo igual y transparente para el usuario. Lo único que cambia es la forma y el protocolo a nivel capa 3 que llevan los paquetes de un extremo a otro. Es lo que cambia, esa es la diferencia. Eso es lo más remarcable en IPv6 ahorita que estamos iniciando. Hay otros procesos que IPv6 trabaja, que maneja
Y también la forma de la configuración la vamos a practicar en otro momento a través de las prácticas, pero básicamente esta es la forma de operación de IPv6 en un ambiente real. Y recalquemos que lo que tenemos dentro de nuestro diagrama es una técnica de transición, que es el Dual Stack. Dual Stack significa convivir los dos protocolos al mismo tiempo para que todo pueda funcionar tanto en IPv4 como en IPv6. Así finalizamos este nuestro video de aprendiendo IPv6, donde vimos la estructura de IPv6, vimos las diferencias de IPv6, vimos cómo se comprime una dirección IPv6, vimos los tipos de direcciones de IPv6 y vimos cómo IPv6 funciona en un ambiente real de comunicación. IPv6 es un tema fundamental dentro del examen de certificación, ya que fue uno de los cambios drásticos que se hicieron de la currícula anterior, que era la Exploration 4, la Exploration 5, que es la que se está evaluando en este examen de certificación. Por lo tanto, hay que ponerle énfasis y memoria a la forma en que IPv6 está estructurada, la técnica de la regla de cómo comprimirlo a los distintos tipos, cómo diferenciar una dirección IPv6 link local de una dirección local, de una dirección Unicast Global. Cada uno de esos aspectos son evaluados mediante preguntas dentro del examen de certificación.